Comisión Especial de Elecciones 2009 y decían, los problemas son los mismos, los objetivos a veces son comunes, quizá la diferencia entonces está en la forma y en la capacidad realmente de resolverlos y de ejecutarlos. Y entonces, Emilio, vamos contigo. Hay un problema común, Denise, la crisis económica que se nos anuncia desde finales del año pasado. Nosotros en Jalisco desde el mes de octubre hicimos una alianza con los sectores productivos de Jalisco, con los trabajadores, con los sindicatos, con los empresarios, con los inversionistas y creamos un programa consensado para Jalisco. Y logramos que el presupuesto del Estado de Jalisco incluyera la inversión más grande en infraestructura en la historia de Jalisco. Y logramos también para este año, y estamos avanzando en ello, el que podamos apoyar 20,000 fuentes de empleo con financiamiento. Logramos el presupuesto también más alto en ciencia y tecnología, pero esto tiene un efecto, y voy a lo que estábamos comentando. ¿Con números? Sí, claro. O sea, ¿y esto qué significa en la creación o en la conservación de empleo? Yo te puedo decir que Jalisco, entre los estados más poblados, es el que mejor se ha defendido de la crisis económica. Y si hemos de distinguir en por qué hago esta afirmación, el indicador más fácil es el de empleo. Mientras que en Jalisco se han perdido al mes de abril 10,000 empleos, en el Estado de México se han perdido 21,000 en números cerrados y en el Distrito Federal 33,000. Ahí hay un resultado tangible de donde las políticas que se aplican, no un gobierno, porque yo no vengo a ponderar al gobierno del Estado, yo vengo a ponderar al Estado de Jalisco, un Estado que se une para trabajar y que genera resultados mejor que otros estados. A ver, Enrique. Mira, yo creo que coincido en un punto que se ha tocado aquí. Algo que ha agravado la condición de nuestras entidades, sin duda, ha sido la crisis económica, que si bien es de orden mundial, en nuestro país ha cobrado, yo creo que costos mayores. Y sin duda, somos como país la economía que peor desempeño ha tenido en América Latina en los últimos años. Y eso ha implicado que ni se han generado los empleos que la población está demandando y que se ha generado incluso la tasa de desempleo más alta que hayamos tenido en la historia reciente de este país. Y por supuesto que es una condición que se agrava en las grandes metrópolis. La cifra que ha dado el gobernador de Jalisco sin duda refleja que en la zona metropolitana, la más grande que tiene este país, que es Distrito Federal y Estado de México, la condición se agrava, porque el centro del país, esta metrópoli, genera un gran espejismo en todo el país, donde son las grandes metrópolis, probado mundialmente, las que tienen las mayores tasas de desempleo, porque es a donde se genera mayor expectativa de oportunidad de empleo para la gente. Entonces tienes una migración constante de estados que no tienen crecimiento económico y que vienen precisamente a los que mayor crecimiento están teniendo. Tal es el caso, somos entre el Distrito Federal y el Estado de México quienes construimos prácticamente con una tercera parte de la riqueza nacional, y es aquí donde se genera una expectativa de oportunidad de empleo. Después seguramente Nuevo León, seguramente después Jalisco, y eso viene a agravar, insisto, la condición particular de nuestras entidades. Hoy lo que tenemos que atender, con esto quisiera concluir, es el tema del empleo y el tema de la reactivación económica. Y esto, en el caso del Estado de México, nos ha llevado en alcance a nuestra capacidad y a nuestras atribuciones a generar algunas acciones para recuperar el empleo y para apoyar a los sectores, o más bien a las personas que han perdido su empleo en los últimos meses. Porque sin duda hoy el tema del empleo se ha convertido en el tema más grave, más crudo y más delicado que como gobierno estamos enfrentando. Marcelo. Mira, yo creo que hay varias cosas. Primera, resultados de la gestión de gobierno que tenemos para este año. Bueno, nosotros tenemos el indicador de desarrollo humano mejor del país. Jalisco creo que es el número 14. No, pero platicamos el rato. O 13, por ahí andas. No, Jalisco. Entonces, el indicador de desarrollo humano, que me parece lo más importante, somos el número 1. Ahora, segundo tema, el tema de desempleo que se toca. Bueno, el Distrito Federal está teniendo un mucho mejor desempeño, hemos podido contener mejor hasta ahora el efecto de una crisis económica. El promedio nacional está en 3.2, nosotros estamos ahorita en 1.6, 1.8, datos hasta el mes de abril. Ahora, ¿qué habría que decir aquí? Bueno, pues ¿quién gobierna el país? Es el Partido de Acción Nacional. Entonces, no, permíteme,
porque estamos tocando temas nacionales. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera mencionar? Bueno, tienes una crisis económica que empieza en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nosotros, o yo pienso? Hay muchas medidas que debimos haber tomado o podemos tomar ahora como país de emergencia para contener el efecto económico y social. ¿Como cuáles? Pues deberíamos tener seguro de desempleo en todo el país. Si en el Distrito Federal cuesta 600 millones, pues a nivel nacional podría costar 8,000. ¿Por qué no se toma la decisión en el Fondo de Infraestructura Nacional, que está ahí guardado el dinero, que no se ha ejercido? Hay más dinero que eso, que es necesario para un seguro de desempleo nacional. Segundo, deberíamos estar ya invirtiendo todos los recursos disponibles que hay en el presupuesto en obras de infraestructura pequeñas y medianas. En el caso del Distrito Federal, por ejemplo, la deuda que tenemos para este año son 2,000 millones, porque hemos tenido una política de deuda muy conservadora. Jalisco tiene 5,000. Entonces, es como si yo pidiera 12,000 para el Distrito Federal. No hay que financiarlo con deuda. Lo podemos financiar con medidas nacionales, con esto cierro, que permitan que podamos nosotros en las entidades federativas contener de mejor manera el impacto de esta crisis o recesión económica. A ver, voy con Emilio y le hago una pregunta a los tres también para poner un ejemplo muy concreto. Quizá todos los gobiernos y todos los partidos han coincidido en la propuesta de que sería muy deseable para la creación de empleos que los negocios se puedan abrir sin tantos trámites. Todos lo han dicho, llevan mucho tiempo diciéndolo y sin embargo estamos muy lejos de las cifras internacionales. Les preguntaría por qué no se puede, Emilio. Yo fui presidente de Guadalajara y en Guadalajara lo hicimos. Pero si me permite... ¿Cuántos días de trámites, por favor? 15 minutos a través para abrir un negocio. Desde internet y desde tu casa, ni siquiera tenías que ir a una oficina pública. Nosotros teníamos en internet el uso de suelo de cada finca de la ciudad de Guadalajara. Tú podías accesar ahí y desde tu computadora o desde un cibercafé imprimir. Si te daba el uso de suelo, en ese momento imprimías un permiso provisional por 90 días. Déjame decirte que yo lo hice en Guadalajara y que he de reconocer que no ha habido seguimiento a este programa. Pero me contestó un poquito de lo que dice Marcelo. Es cierto, todos vivimos en México. El presidente Calderón gobierna para todos los mexicanos, pero los resultados son distintos. Y en una problemática económica similar, lo que importa es la generación de empleo. Al ciudadano de Jalisco no le importa si el dinero lo consiguió porque el gobierno del Estado consiguió un crédito o por otra cosa, sino que tiene dinero para llevarle a su casa los alimentos básicos. Y déjame decirte que en el Estado de México han perdido 33,950, en el Distrito Federal, 33,950 personas han perdido el empleo. Y ese es un hecho objetivo. Los discursos es otra cosa. Sí, pero tenemos el doble de población. Denis, déjame decirte algo porque yo aquí creo que se va a generar la diferencia. A ver. Primero porque coincido que lo que da impulso realmente al crecimiento nacional, pues son las políticas nacionales. Y por eso yo he señalado que como país, y lamentablemente hemos tenido el peor desempeño económico de los últimos años. En los últimos años nuestros niveles de crecimiento económico han sido los más bajos, contrastados con los de economías de América Latina. Y esto viene a generar desempleo, viene a generar el que no se tenga recursos suficientes para generar mayores obras de infraestructura. Por eso yo insisto, puede haber coincidencias, sin embargo, uno de los grandes distingos es en la eficiencia para hacer las cosas. Y creo que aquí tampoco podremos, veo que el gobernador de Jalisco trae muchas cifras y que quiere contrastarlas entre entidades. Creo que no es un parámetro adecuado por una simple y sencilla razón, porque aquí estamos comparando peras con manzanas, porque son entidades que no han tenido el mismo nivel de crecimiento, ni tienen la misma población, ni su tasa de crecimiento ha sido la misma. Basta mencionar que el Estado de México ha cuadruplicado su población en los últimos 30 años, condición que obviamente no tiene el Estado de Jalisco, que tampoco la tiene el Distrito Federal. Yo sí creo aquí que ha habido falta de eficiencia en la capacidad para generar la infraestructura que tanto se ha venido propagando desde el gobierno federal. Creó un fondo de contingencia como medida contracíclica ante la crisis económica y sin embargo ha habido subejercicio de ese fondo. Es decir, se anunció un gran monto para generar infraestructura. Lo que no se dijo
y ha sido difícil precisar cuáles son los grandes proyectos que el gobierno habría de impulsar. Yo preguntaría, dime un proyecto importante y de envergadura que no se hubiese iniciado en la pasada administración, que sea propia de este gobierno y que realmente forme parte de esa agenda de proyectos de infraestructura que el gobierno ha venido pronunciando. No somos tan diferentes los estados a pesar de la población. Jalisco y el Estado de México tienen muchas similitudes. Los dos tienen el 86% de su población viviendo en zonas urbanas y el 14% restante en zonas rurales. El Estado de México tiene el doble de población de Jalisco, pero Jalisco tiene más trabajadores permanentes registrados ante el Seguro Social. Tienen los dos el 14% de su población viviendo en el campo, pero Jalisco es el número 1 en producción agropecuaria. Y esta es una tradición de Jalisco y ahora estamos invirtiendo en infraestructura, en agroparques, empresas, en centros de valor agregado, en rastros TIF, para que el campo de Jalisco no sea solamente un productor de materias primas, con lo que vamos a consolidar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria. Vamos con seguridad. Vamos con comentarios muy breves. Para no dejarlo en el aire del empleo. Primero, tienes una tendencia nacional de desempleo ahorita que es de las más altas de la última década. Entonces es un fenómeno que tiene que ver con el exterior y que tiene que ver con lo que se hace aquí y con quién gobierna y quién toma las decisiones, cuánto inviertes, en qué inviertes, qué es prioritario y qué no. La segunda, yo diría, muy importante me parece, que es sobre el número de desempleados. Si tienes desempleo por encima de lo que ha sido los últimos años, entonces lo que deberíamos de hacer es un programa de empleo y de cobertura a los desempleados a nivel nacional. Yo insisto, se tienen los recursos para ello. Y diría que, bueno, tienes entidades gobernadas por muy diferentes partidos que están resintiendo la ola que proviene de lo que acabo de decir. Ahora, la otra cosa. En el caso, por ejemplo, del Distrito Federal, bueno, nosotros tenemos el programa de obra pública más grande del país. Eso pues, va a generar 60,000 empleos este año. Tenemos la red de protección social más grande del país también, en términos proporcionales y absolutos. Pero de cualquier manera, no vamos a poder nosotros resolver en el Distrito Federal por nosotros mismos el problema nacional. Decisiones nacionales que a mi modo de ver se tienen que tomar desde ahora. Sí tenemos todos que aportar a estas decisiones nacionales y no esperar que el presidente Calderón resuelva el problema que existen en nuestros estados. Bueno, mi trabajo. Nosotros en Jalisco sí tenemos becas para desempleados y es una decisión que se tomó en todo Jalisco desde el año pasado. Y tenemos programas de protección de empleo. Nosotros no estamos esperando que el presidente Calderón nos resuelva la vida. Nosotros tenemos seguro de desempleo, pero hay que hacerlo nacional. Pero voy a Trajimos muy a la mano de... Los los sacaste, perdón. Pero déjame decir algo. Lo cierto es que el Seguro Social, las entidades que mayormente contribuyen a la riqueza nacional, a lo que es tan importante impulsar hoy en día, es el Distrito Federal del Estado de México. Y déjame agregar algo. Sí, perdón, pero sí creo que hay diferencias entre las entidades. Y hablando de dónde está la participación de un gobierno e incluso, en la orientación incluso de carácter partidario, aquí hay dos afectados en este tema, y déjame señalarlo claramente, el Distrito Federal y el Estado de México. Desde hace varios años el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, ha aprobado el Fondo Metropolitano, que ha servido para generar obras de infraestructura de alto impacto que difícilmente por nosotros